Hola a todos. Mi nombre es Cami, y como habrán notado hice algunos cambios en el canal. Mejor es la calidad del video ya que empecé a usar Sony Vegas, un editor que muchos me lo recomendaron. En fin. Empecemos con la creepypasta. Espero que les haya gustado el cambio y que tengan una linda noche. No era muy de los videojuegos. Desde pequeño siempre me gustaba jugar a la pelota o ir al parque con mi familia o amigos, pero admito que me gustaba ver muchas series de TV como el anime. Mi favorito era Pokémon, una serie que pasaba por CNN. No paraba de verlo con mi hermano mayor, aunque a él le aburría un poco, me dijo que ya no era como los de antes. Era el 2014 y yo apenas tenía 10 años, no sabía cómo era la vieja escuela de las series japonesas de antes, pero según mi hermano eran las mejores. Él vivió en la época dorada, ahora tiene 19 años y ya no le da mucha importancia a las series actuales, es más de los videojuegos, solo ve TV a la noche los fines de semana para pasar rato conmigo, ya que él no vive más con mis padres. Hace poco consiguió un departamento, pero eso no nos detuvo de poder juntarnos de vez en cuando. Mi hermano y yo éramos muy unidos, recuerdo que él me defendía mucho cuando mi padrastro me gritaba. Para muchos de mis amigos podría decirse que tenía un hermano envidiable, ya que no es usual que los hermanos de otras familias se lleven tan bien como nosotros. Era el 6 de febrero de 2014, mi hermano Gonzalo prepara todo para la mudanza. Recuerdo que mi madre se sentía muy triste y él le dijo que nos iba a ir a visitar en vez en cuando, pero él solo nos visitaba una vez al mes, eso me decepcionó bastante. En fin, antes de que él subiera sus cosas al camión de mudanza, me pidió un favor: Nico, tráeme la pantalla de la computadora pero con mucho cuidado. Mi hermano tenía una PC gamer, y todos tipos de consolas que él coleccionaba desde que era pequeño. Recuerdo que la última que él había comprado era una PlayStation 4, pero le vino defectuosa y lo peor de todo es que él ya había comprado muchos juegos para usarlos, juegos que únicamente funcionaban en esa consola. Pero se las ingenió, mejoró su PC y le instaló un emulador para Play 4, así pudo disfrutarlos todos los juegos que él había comprado. En fin, intenté desconectar los cables de la pantalla, pero me tropecé con una de las cajas donde contenía cosas de mi hermano. Eso produjo un efecto dominó e hizo que todas las cajas dentro del cuarto de mi hermano cayeran, y las cosas que estaban adentro se desparramaran por todo el suelo. CD, juegos, cartuchos, fichas, películas anime, etc. Antes de que se diera cuenta mi hermano, empecé a juntar rápidamente sus cosas. Había comenzado por las consolas y otros aparatos que él tenía guardado en una enorme caja. Entre las consolas viejas, estaban esos pequeños aparatos portátiles de Nintendo y PSP entre otros. Empecé a husmear un poco y encontré uno que me llamó mucha la atención, era una Game Boy Advance, o así decía el nombre del aparato, estaba decorado con tema de Pokémon. Todo lo que tenga que ver con ese anime simplemente me atraía. Empecé a observar aquel aparato, toqué los botones para ver cómo se sentía, de todas formas no funcionaba, necesitaba baterías. Mi hermano entra al cuarto y recuerdo que había enloquecido por el desorden que le había dejado, se enojó mucho conmigo y recuerdo que me echó del cuarto. Antes de irme tomé aquel aparato y lo escondí en mi bolsillo sin que se diera cuenta. Después de que terminara de juntar todas sus cosas, mi hermano Gonzalo empezó a despedirse de mi madre y mi padrastro. Recuerdo que abrió despacio la puerta de mi cuarto y vio que yo estaba sentado en mi cama, viendo su Game Boy Advance. Cuando me di cuenta que él había entrado a mi cuarto, intenté esconderlo pero ya era demasiado tarde. Estaba muy asustado por lo que me estaba por decir, no quería que pensara que era un ladrón y que yo le robaba sus cosas. Pero él simplemente me miró y me dijo: ¿dónde encontraste eso? Yo le respondí muy apenado: lo encontré en tu cuarto. Perdón, no era mi intención robártelo, solo quería ver. Él me interrumpió y me dijo: no te preocupes Nico, me había olvidado de esa Game Boy, sé que te gustan las cosas de Pokémon, si quieres puedes quedártelo, total ya ni funciona, le falta baterías. Quedé impactado, se lo había tomado muy bien, pero me dijo que era inútil, tenía que conseguir un cartucho que ya no te las venden más para poder usarlo y jugar. Busqué por internet si las vendían pero era inútil, solo podías conseguirlas en una tienda de videojuegos retros pero en Estados Unidos. De todas formas lo guardé como un recuerdo de mi hermano. Recuerdo que pasaron 2 semanas y mi hermano no nos había visitado nunca, eso me molestó un poco pero mantuve la calma. Mi madre decía que él estaba muy ocupado y que yo tenía que ser un poco más comprensivo, pero ver Pokémon los sábados ya no era lo mismo sin mi hermano. Me armé de paciencia y esperé a que por lo menos él nos llamara, pero pasaban los días y él no daba indicios de vida.
Tome el teléfono, marque el número de su celular y espere a que él me atienda. Después de 20 segundos él contestó, ¿sí? Y yo le dije muy enojado, ¿acaso te olvidaste de visitarnos? Mi hermano simplemente se rió y me respondió, ten paciencia hermanito, no pude ir allá por temas de trabajos pero te prometo que este fin de semana iré a visitarte y veremos Pokémon juntos, ¿te parece? Eso me calmó un poco pero aún me sentía algo molesto, le dije que era una promesa, nos despedimos y corté la llamada. Ya me sentía ansioso de que sea sábado y ver Pokémon con mi hermano. Era sábado 8 de la tarde, mi hermano todavía no llegaba, estaba a punto de comenzar la serie y entonces decidí llamarlo de vuelta, me responde una chica diciéndome, Olis. Sonaba como la típica chica boba que se cree sensual hablando así. Le dije que me pasara con mi hermano, y la chica riéndose me pasa con otra persona que no era mi hermano, era un chico y tenía la voz un poco más gruesa, dice, hola hermanito, ¿me quieres pasar con nuestra madre? Empecé a escuchar risas y me di cuenta que me estaban haciendo una broma, enojado les dije que me pasarán con Gonzalo, de repente se escucha la voz de él diciendo, no molesten a mi hermano, pásenme el teléfono. Ahí fue cuando por fin mi hermano me contestó, me dijo que no podría venir hoy porque estaba muy ocupado por temas de trabajos, pero yo sin creerle le pregunté quiénes eran esas personas que me atendieron y él me respondió, compañeros de trabajo, cuídate Nico. Sin decir más me cortó, me sentía muy molesto, no solo sentía que me engañaba, sino que también me tomaba por tonto. Pasó una hora, eran las 9 y yo no podía pensar en otra cosa que no fuera mi hermano, apagué la tele, ya ni me interesaba aquella serie. Tomé mi bicicleta y me fui a visitar a mi hermano, anoté la dirección de su departamento para no olvidarme, quedaba un poco lejos pero quería visitarlo y regañarlo por haber roto la promesa. Recuerdo que sin querer me adentré por las calles más oscuras de la ciudad, no sabía dónde estaba, intenté preguntarle a alguien pero no había nadie. De repente me topé con un hombre que estaba arreglando un auto, le pedí indicaciones para llegar al departamento de mi hermano, pero el hombre me dijo que estaba muy alejado, sin querer me había ido a las afueras de la ciudad. Le dije cómo volver a la ciudad, y él me respondió que había dos atajos. Estaba el más corto donde podías llegar más rápido a la ciudad, pero no había luces en la calle, el más largo tardaba más pero las calles estaban iluminadas y era más seguro cruzar allí. Me despedí del señor y continué con mi rumbo, opté por tomar el camino más corto, quería llegar rápido al departamento de Gonzalo, por suerte mi bicicleta tenía una linterna de frente que podía iluminar la calle oscura. Eran las 10 de la noche, y cada vez que me adentraba más allí, veía menos la calle. Había mucha niebla y no me dejaba ver bien el camino aunque tuviera la linterna, seguí pedaleando hasta que me topara con algo, solo quería saber en dónde carajo estaba andando. Sin darme cuenta me había desviado del camino y tropecé contra el cordón de la calle, me levanté y vi que al frente mío había una tienda de juegos, parecía abandonada. Las luces estaban apagadas pero desde la vidriera se podía ver que todavía exhibían juegos allí, quería entrar pero vi que la puerta tenía un candado. De repente la niebla desaparece, podía ver desde lejos la ciudad, sin dar más vueltas tomé rápidamente mi bicicleta y pedaleé lo más fuerte que pude, llegué hasta una estación de tren, donde había mucha gente circulando por allí, aproveché y pregunté por la dirección. Después de media hora logré llegar al departamento de mi hermano, nunca me imaginé con lo que me encontraría. Mi hermano había organizado una fiesta en su departamento, se podía escuchar el ruido de la música desde acá, yo lo veía a él bailando con una chica desde la ventana. Eso me enfureció mucho, saber que no solo había roto su promesa, sino que también me había mentido. No sabía qué hacer, entrar allí y avergonzarlo o simplemente aceptar que ella era otra persona, más independiente y que las noches de series de Pokémon con mi hermano, había quedado en el pasado. Tomé mi bicicleta, y me fui sin hacer nada más, sentía mucha angustia, era como si tuviera ganas de llorar pero no podía, solo seguí pedaleando sin rumbo. Ya eran las 11:40, había pedaleado más de una hora, volví a tropezarme contra un cordón, me levanté y me di cuenta que me encontraba en el mismo lugar, era la calle oscura de las afueras, me di vuelta y vi la misma tienda pero esta vez estaba abierta, era muy extraño. Me asomé y entré allí, las luces estaban prendidas, las góndolas junto con los juegos estaban polvorientos y el lugar estaba lleno de telarañas. Pregunté si había alguien allí pero nadie respondió, me acerqué hasta el mostrador pero tampoco había nadie, solo una computadora vieja que ya ni funcionaba, asomé allí y vi que al lado del teclado había un pequeño cartucho, para mi sorpresa era de Pokémon, estaba un poco sucia pero simplemente la tomé y la guardé en mi bolsillo. Vi que ya se hacía tarde, salí de la tienda, tomé mi bicicleta y me fui directamente hacia mi casa.
Cuando llegue mi padrastro me regañó por llegar tarde, mi mamá estaba muy preocupada por mí. Me fui a mi cuarto y vi que la Game Boy estaba en la mesa de luz, me di cuenta que era el momento perfecto para introducir aquel cartucho, pero no tenía baterías. Entonces solo decidí probar a ver si encajaba aquel cartucho con el aparato, introduje el cartucho y para mi sorpresa, se prende la pantalla del aparato. Apareció el menú del juego de Pokémon, no me gustaba mucho la calidad de los píxeles, pero aún así quise probar a ver qué tal era. Primero tenía que elegir el género, por supuesto elegí ser hombre. El juego no tenía nada fuera de lo normal por el momento, solo iba caminando entre los arbustos buscando Pokémons, seguí caminando y no me estaba dando cuenta de algo muy extraño. A medida que avanzaba me iba alejando del pequeño pueblo, solo seguía un camino lineal que parecía infinito, intenté volver atrás pero de alguna forma tampoco podía llegar al pueblo, era como si me hubiera alejado demasiado, entonces volví y seguí caminando al frente. De repente me encuentro con un chico que me reta a luchar contra su Pokémon, contento por la emoción le eché más ganas. Era la primera vez que tendría un duelo, empezó a gustarme cada vez más el juego. Después de unos minutos legante, el texto salía en la pantalla y me mostraba lo que aquel chico me decía, eres un buen oponente, espero ganarte en la próxima. Yo simplemente quería continuar, pero aquel chico me detuvo y me dijo, espera. Ya no podrás volver al pueblo, tienes que seguir adelante. Tu Pokémon te está esperando. Me pareció un poco extraño pero sin darle tanta importancia, le hice caso y seguí el curso. Me topé con dos caminos, ambos te llevaban al mismo destino, pero uno decía camino largo y otro camino corto, era irónico pero sin darle tan poca importancia continué y tomé el camino corto como atajo. Seguía caminando y empecé a notar otra extrañeza, el camino se volvía cada vez más oscuro, seguí y seguí hasta que la pantalla se puso totalmente negra. Empecé a retroceder para ver si esto estaba funcionando pero seguía oscuro, creía que se había roto el aparato hasta que desde la pantalla sale un destello. Aparece un pequeño monstruo pixelado, tenía forma esférica, sin miembros, era todo rojo y tenía un solo ojo. Me di cuenta que se trataba de un Pokémon, empecé a atacar con mi Pokémon, pero increíblemente no le había hecho mucho daño, y eso que elegí al mejor. Ya era el turno de ese extraño Pokémon. Empezó a lanzarse sobre mi Pokémon e increíblemente se lo devoró por completo. Quedé perplejo, jamás en mi vida vi un Pokémon comerse a otro de esa forma. Después tiró un diálogo de texto, diciendo, ya me encontraste. De repente el juego se apaga y deja de funcionar, vi mi reloj y me di cuenta que ya eran las 2 de la mañana, había estado jugando por un largo rato. Después de unos minutos empiezo a escuchar ruidos en el techo de mi casa, era como si algo estuviera caminando, fui a la sala y noté que en la chimenea estaba cayendo tierra, retrocedí unos pasos y vi que desde la chimenea salieron unos tentáculos negros. Empecé a correr hasta mi cuarto, recuerdo que trabé la puerta con una silla, pero empecé a escuchar empujones. Estaba transpirando del terror, solo quería que esa cosa me dejara en paz, después de un rato se detuvo. Creí que todo había acabado, hasta que aquella cosa empieza a destrozar la puerta, a través de las rupturas de las puertas, pude ver a una enorme masa babosa con una boca impresionante, destrozaba la puerta con sus propios dientes y tentáculos que le salían por todo el cuerpo. Estaba completamente horrorizado, tanto que casi quedo en un estado de shock, mis piernas y brazos se habían paralizados, no podía creer lo que me estaba pasando. Cuando aquel grotesco monstruo terminó de destruir la puerta, fui hacia la ventana e intenté abrirla pero estaba trabada, veía como esa cosa se acercaba lentamente hacia mí. De repente empiezo a recordar algo, un recuerdo que pasó por mi mente como un destello. Era de mi hermano y yo viendo un capítulo de Pokémon, fue hace mucho tiempo, yo tenía 6 años y mi hermano 16, mi mamá tenía un novio antes de que se casara y conociera a mi padrastro, aquel sujeto era muy malo, recuerdo que siempre empujaba a mamá y la maltrataba mucho. Un día, mi hermano y yo estábamos viendo una serie de Pokémon. Gonzalo se va al baño y de repente aquel sujeto me golpeó con una lámpara sin ningún motivo, estaba borracho. Yo estaba tirado en el suelo y empecé a llorar, mi hermano viene corriendo y lo golpeo justo en la cara, lo golpeo tan fuerte que lo dejo inconsciente. Mi hermano me levantó del suelo y me dijo, no tengas miedo hermanito, tienes que ser fuerte. Mi hermano era muy valiente y siempre me dijo que tenía que afrontar mis temores. Pero como iba a luchar contra ese monstruo, no solo me ganaba en fuerza, podía matarme con tan solo un segundo.
De alguna forma mi hermano me enseñó que no importa lo que suceda, tenía que sobrevivir de cualquier forma, aunque esa cueste la propia vida, había que luchar hasta el final. Aquel hombre podía haberle atajado a mi hermano y hasta matarlo, pero él corrió el riesgo por mí. Recobré la cordura, veía como aquel monstruo se iba acercándose hacia mí y sin pensarlo dos veces, rompí y salté por la ventana, caí desde el segundo piso, dolió mucho pero solo me había quebrado la muñeca del brazo izquierdo, tenía cortaduras de vidrio por todo el cuerpo. Me levanté y seguí corriendo, hasta el departamento de mi hermano. Cuando llegué vi que la fiesta había terminado, toqué el timbre unas cuantas veces hasta que no pudiera más y caí desmayado. Me desperté en un hospital, ya era de día. Estaba en una camilla, todo vendado y con un sello en mi mano. Mi madre estaba allí y ni bien se dio cuenta que me desperté empezó a abrazarme. Mi hermano también estaba allí, le pregunté qué había pasado. Gonzalo me dijo que después de que tocara timbre, me había encontrado tirado frente al portón de la entrada del departamento, ni bien él me vio, llamó a la ambulancia. Empecé a hablarles sobre el supuesto monstruo Pokémon, pero no me creyeron, creían que estaba loco. Mi madre me dijo que tenía prohibido volver a ver aquella serie anime. Después de darme de alta, fuimos al auto y le pregunté a mi mamá si podía pasear por el mismo lugar donde yo había encontrado aquella misteriosa tienda de juegos, quería estar seguro que no estaba loco. Pero cuando pasamos por allí solo había un local con vidrios rotos, abandonado, no había nada allí adentro, quedé muy confundido. Volvimos a casa ya que el monstruo había desaparecido, yo me pregunté cómo mi mamá y mi padrastro no notaron que había un monstruo allí. Fui corriendo a mi cuarto y vi que la puerta estaba allí, no estaba destrozada. Me sentía paranoico, pero a la vez aliviado, noté que todo había vuelto a la normalidad. Pasaron 2 años, era el 15 de febrero de 2016 y mi hermano nos había visitado, se había comprado un nuevo celular en su último viaje a México, no paraba de jugar con ese celular, le pregunté a qué estaba jugando y él me respondió, a un juego nuevo, de Play Store, era de Pokémon Go, es un juego donde puedes conseguirlos desde tu propio hogar o en la calle, con una cámara. Me pareció divertido, hasta que dijo, en esta casa encontré a un Pokémon muy extraño. No está en la lista, es una bola con un solo ojo y si lo evolucionas, le salen tentáculos.